Ejercicio 840. El tubo de acero AB tiene 100 milímetros de diámetro exterior y 8 milímetros de espesor de pared. Si se sabe que la tensión en el cable es de 40 kilonewtons, determine los esfuerzos normal y cortante en el punto H. Entonces sabemos que por este cable hay una fuerza, una tensión que es de 40 kilonewtons. Obviamente esa carga la vamos a aplicar acá en el punto D y la vamos a trasladar a la sección transversal donde se encuentra el punto infinitesimal H. Aquí a esta sección transversal. En esa sección transversal se encuentra el punto infinitesimal H. Acá está. Tenemos entonces esta parte del cuerpo. Aquí está el punto H. Y vamos a trasladar esta carga de 40 kilonewtons acá. Listo. Entonces, para ello voy a descomponer esa fuerza de 40 kilonewtons. Esa fuerza de 40 kilonewtons con este ángulo de 60 grados tiene una componente en X, que es esta, y una componente en Y, que es esta. La componente en X la puedo determinar con el ángulo de 60 grados, es el lado adyacente al ángulo de 60 grados. Miren que la componente en X está acá, es esta acá. La componente en Y sería esta de acá, el lado opuesto. Listo, lado adyacente con el coseno, lado opuesto con el seno. Bueno, listo. Entonces, componente en X, coseno de 60 en Y. Positivo porque va hacia la derecha. Mire que la componente en X va hacia la derecha. La componente en Y va hacia abajo, entonces negativa, menos seno de 60 en J. Listo. Esto nos queda que esta fuerza de 40 kilonewtons tiene las siguientes componentes. Esto es con el coseno. Coseno de 60 grados. Esto es igual a 20 en Y. Y luego 40 por el seno de 60. Menos 34.64 en J. Listo. Esas son las componentes de la fuerza en X y en Y. No tiene componente en Z. Ahora, como voy a trasladar la fuerza a la sección transversal donde se encuentra el punto H, necesito un radio. Ese radio va desde el centroide de la sección transversal hasta un punto de la línea de acción de la fuerza. Entonces, pongámosla así con morado, el radio. Vamos a dibujarlo en morado. Este es mi radio. Es el radio para calcular el momento cuando yo traslado la fuerza por fuera de su línea de acción. Ese momento es igual al radio producto cruz la fuerza. El radio, que es en morado, tiene dos componentes. Tiene una componente en X, que es esta. Pongámoslo en azul. Tiene una componente en X, que es esta. Y una componente en Y, que es esta de acá. La componente en X, esta vale 50 más 20, son 70 milímetros en Y, positivo. La componente en Y mide 225, en J, positivo también, va hacia arriba. Producto cruz la fuerza ya la calculamos, es esta de acá. Producto cruz 20 en Y menos 34.64 en J. Miremos a ver cómo queda esto. Entonces, término, I cruz I 0. I cruz J me da K. K positivo. Con el menos del 34, pues menos
70 por 34.64, esto nos da 2424.87 en K. Ahora el otro, J cruz I. J cruz I menos K. Entonces, menos ¿qué? Menos 20 por 225, o 225 por 20, que nos da 4500 en K también. Y J cruz J, 0. Esto nos da un momento flector total de 6924.87 kilonewton milímetro. Teniendo las fuerzas y el momento, las voy a poner en la sección transversal, o sea, acá. ¿Dónde las ubico? Las ubico en el centroide de la sección transversal, o sea, aquí. Ahí voy a poner la fuerza de 40 kilonewtons que tiene las siguientes componentes. Una componente en I, que es esta, que vale 20. Una componente en Y, que es negativa, que es esta, que vale 34.64. Y los momentos flectores, bueno, un solo momento flector, que nos dio negativo. Acá está negativo, este momento flector, negativo en Z, con esta tendencia de giro. Bueno, miremos qué hace cada una de estas fuerzas sobre el punto infinitesimal H. Tenemos la fuerza con su componente en X, que es de 20 kilonewtons. Esa fuerza que está acostada sobre esa área, sobre esa sección transversal, genera un esfuerzo cortante que es igual a V por Q sobre IB. Donde V es la fuerza cortante, Q es el primer momento con respecto al área cortada, I es el momento de inercia de la sección transversal y B es el espesor donde se encuentra la fibra del punto infinitesimal que voy a analizar. En otras palabras, dibujemos la sección transversal y dibujémosla de frente, como vista desde encima. Este sería nuestro eje hueco, dibujado desde encima. Acá estaría el punto infinitesimal H. Aquí tendríamos la fuerza de 20 kilonewtons. Es esta que hay acá. Entonces esta fuerza va a intentar cizallar, va a intentar cortar esa área, esa sección transversal. Para llegar hasta el punto H, él necesita cortar, él empieza a cortar. Haga de cuenta que la fuerza es un cuchillo, entonces él lo empieza a cortar acá, 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 acá. Continúa cortando, corta, 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 hasta llegar al punto infinitesimal H. A la fibra donde se encuentra el punto infinitesimal H. Necesita cortar todo eso para llegar hasta ahí. Como necesita cortar todo eso, voy a calcular Q, el primer momento, con respecto a esa área que necesita cortar. Q es el primer momento, que es igual a Y por dA. Se dice primer momento porque Y está elevado a la 1. Esto pues no lo vamos a resolver así, queda más sencillo como la sumatoria de Y sub I por A sub I. Entonces, ¿qué áreas tenemos? Tenemos las siguientes áreas. Tenemos medio círculo externo, que es este de acá, donde el centroide de esa media circunferencia o de esa semicircunferencia está ubicado aquí. Ahí está ubicado el centroide de esa semicircunferencia. Entonces, esto es igual. Y sub I es la distancia que hay de la fibra al centroide de esa área, ¿sí? Entonces, la distancia que hay de la fibra al centroide de esa área es esta distancia. Esta distancia es Y sub 1. El área es el área 1. Esta área de acá, este semicírculo, área 1. Entonces, esto es Y sub 1 por A sub 1.
Pero resulta que esto tiene un hueco. Como tiene un hueco, tengo que restarle otra semicircunferencia, otra media circunferencia, que es esta de acá. A restarla o a quitar. Entonces, ¿dónde está el centroide de esta otra semicircunferencia? Aquí, más o menos por acá. A una distancia y sub 2. Entonces, esto es y sub 1 por a sub 1 menos y sub 2 por a sub 2. ¿Cuánto vale y sub 1? Y sub 1, la distancia del centroide para un semicírculo, es la siguiente. Y acá está el semicírculo. La distancia que hay acá, esta distancia, esto es igual a 4r sobre 3pi, esa distancia que hay ahí. Entonces, para nosotros, el radio de esta primera semicircunferencia, este radio vale, si el diámetro es de 100, el radio es 50, obviamente 50. El radio de esta otra semicircunferencia, como el espesor es de 8, entonces 50 menos 8 son 42 milímetros. Bueno, entonces ya tenemos todo. Entonces esto es igual, y sub 1 es 4r sobre 3pi. Pongámoslo tal cual, 4r sobre 3pi. El área, pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, menos, el diámetro de la circunferencia, de la semicircunferencia mayor, menos y sub 2, 4r sobre 3pi, por el área, a sub 2, pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Bueno, reemplazando, entonces esto es igual. El radio de la primera semicircunferencia es 50, entonces tenemos 4 por 50 sobre 3 por pi. Por pi cuartos por el diámetro al cuadrado, el diámetro es 100, o si quiero es pi por r cuadrado, ¿no? También el área. Entonces pi por el radio al cuadrado, el radio es 50 al cuadrado, menos 4 por 42 sobre 3pi por pi por 42 al cuadrado. Sobre 2, ¿no? Porque es una semicircunferencia. Sobre 2, sobre 2. Pilas. Pi por r cuadrado es un círculo. Sobre 2, la semicircunferencia o la mitad de un círculo. Entonces, en la calculadora, a ver cuánto nos da esto. 4. A ver, los pi los podemos cancelar antes de meterlo en la calculadora. Pi se va con pi. Y tendríamos entonces 4 por 50 dividido 3 por 50 al cuadrado dividido 2. Esto nos da... Recordemos que la ecuación acá utilizada no es esta, no nos quedamos con esta, sino que nos quedamos... Esto en realidad de semicírculo no es pi cuartos, es pi octavos, ¿sí? Si lo quiero en función del radio, esto es pi por el radio al cuadrado, está el área de una circunferencia, dividido 2. Esto es lo que estamos utilizando acá y acá. ¿Listo? Bueno, entonces, esta primera parte de la ecuación es igual a 83.333.3 periódico. Menos, esto es 4 por 42 dividido 3 por 42 al cuadrado dividido 2. Esto nos da 49.392. Y esto es igual a 33.941.3 periódico. Milímetros al cubo. Son las unidades del primer momento con respecto al área. Listo, ya tenemos Q. Q ya lo calculamos. Este Q ya está listo. Vamos para el momento de inercia. El momento de inercia sí es el momento de inercia de toda la figura. Listo.
Entonces, el momento de inercia de toda la figura es un círculo externo menos un círculo interno. Entonces, esto es igual al momento de inercia de un círculo externo menos el momento de inercia de un círculo interno. ¿Sí? Así llegamos a la figura que tenemos ahí, o a la sección transversal que tenemos ahí. Esto es pi por el diámetro a la 4 sobre 64. ¿Sí? Esta es la ecuación del momento de inercia para una circunferencia con respecto a un eje X o un eje Y. ¿Qué eje estoy utilizando? Pues el eje por donde está el punto infinitesimal que quiero analizar. ¿Por dónde está el punto infinitesimal que quiero analizar? Está por esta fibra. ¿Listo? O sea, esto es un eje Y centroidal. La ecuación para el eje Y o para el eje X sigue siendo la misma. Pi por el diámetro a la 4 sobre 64. Menos el del círculo interno, el agujero. Pi 64 avos por el diámetro a la 4. Reemplazando, pues tenemos pi 64 avos por 100 a la 4 menos pi 64 avos por 42 por 2, 84 a la 4. Esto es igual, vamos a ver, a pi por 100 a la 4 dividido 64 menos pi por 84 elevado a la 4 sobre 64. Esto nos da 2.464.818.19 milímetros a la 4. Listo, ya tenemos otro dato. Entonces, ya tenemos la fuerza cortante, ya tenemos el primer momento con respecto al área. Ahora es el momento de inercia. Nos queda faltando el espesor. ¿Cuál es el espesor? Pues el espesor es la fibra por donde se encuentra el punto infinitesimal. Entonces, ese espesor, vamos a ponerlo acá en azul, sería este pedazo acá, este, más este. Son los dos juntos. ¿Cuál es el error común? Poner solamente un pedacito. Es toda la fibra, porque el cuchillo con que usted está haciendo esa fuerza, pues obviamente que no es un cuchillo, y menos esa carga tan grande, ¿sí? Con que está haciendo esa fuerza, va a cortar esos dos pedazos, va a llegar hasta esos dos pedazos. ¿Listo? Entonces, como el espesor del tubo es de 8, B es igual a 16. 8 acá más 8 acá, 16. Entonces, el esfuerzo cortante es igual a la fuerza cortante, que es de 20 kilonewtons. 20 por 10 a la 3 para dejarlo en newtons. Por Q. Q lo calculamos, 33.941.3 periódico. Sobre el momento de inercia, 2.464.818.9 milímetros a la 4, por el espesor, que es 16, 8 y 8, 16. Entonces, el esfuerzo cortante que está generando esa fuerza es 20 exponente 3 por 33.000 dividido el momento de inercia por 16 milímetros. Esto nos da un esfuerzo de 17.21 megapascales. ¿Por qué megapascales? Porque nos quedó en newton sobre milímetro cuadrado. El esfuerzo cortante en el punto infinitesimal H en la misma dirección de la fuerza, en la misma dirección de la carga. Bueno, esa es una fuerza, la fuerza X. Esta ya está. Vamos para esta de acá. Esa fuerza es una fuerza de compresión, una fuerza en Y. Miremosla a ver, esa fuerza en Y es negativa de compresión y vale 34.64 kilonewtons. Bueno, entonces, esa fuerza que genera sobre el cuerpo genera compresión, por tanto un esfuerzo normal, que es fuerza sobre área. ¿Cuánto vale la fuerza?
34.64 por 10 a la 3 para dejarlo en newtons. Y el área de la sección transversal. Entonces el área de la sección transversal es el área del círculo externo menos el área del círculo interno, obviamente. Entonces esto es pi cuartos por el diámetro externo al cuadrado. El diámetro externo es de 100 milímetros al cuadrado, menos el diámetro interno, que es de 84 milímetros al cuadrado. Miremos a ver cuánto nos da este esfuerzo. Este esfuerzo es igual a, falta el área, pi cuartos por 100 al cuadrado menos 84 al cuadrado. Nos queda que el esfuerzo es de 14.98 megapascales. Es un esfuerzo de compresión. Entonces miremos cómo va la carga. Esta carga de 34.64 va hacia abajo. Entonces, si miramos esto de costado, este es mi cuerpo. Acá está la base. Esta es la carga. Entonces está afectando a todos los puntos infinitesimales. Este esfuerzo cortante que calculamos acá es solamente para aquellos que se encuentren sobre esas fibras que tenemos en azul. Este que está acá es un esfuerzo normal y va sobre toda el área de la sección transversal, un esfuerzo de compresión. Bueno, entonces ese punto infinitesimal H mírelo acá, tiene un esfuerzo de compresión que es igual a 14.98 megapascales. Y tiene un esfuerzo cortante en la misma dirección de la fuerza. Mire que la dirección de la fuerza va hacia la derecha, ¿sí? Entonces vendría aquí en el punto infinitesimal así, de esta forma. ¿Listo? Si dibujo el punto infinitesimal en dos dimensiones, en 2D, si pongo H de frente a mí, veríamos este esfuerzo normal de compresión y el esfuerzo cortante así. Ese esfuerzo cortante es de 17.21 megapascales. Bueno, obviamente el punto infinitesimal no está en equilibrio, hay que dibujarlo en equilibrio, entonces estos son los cortantes para que quede en equilibrio. Este es el de compresión. Entonces alguien dirá, bueno, profe, ¿y el momento? ¿Qué pasa con el momento? Ese momento flector que está en Z, su vector pasa por encima del punto H, o sea, esa fibra ni la larga, ¿sí? no la somete ni a tracción ni a compresión. O sea, al no sufrir deformación no hay esfuerzo, o sea, el esfuerzo ahí es cero, debido a ese momento en Z de 6.924. 6.924.87 kilonewton milímetro. Esto genera esfuerzos normales, pero para el punto infinitesimal H valen 0. Listo. Estamos considerando ese punto H como el punto crítico. Y a través de él entonces vamos a seleccionar un material dúctil y otro frágil. ¿Sí? Entonces, sabemos que para los materiales dúctiles utilizamos la teoría de Mohr modificada. Perdón, para los materiales frágiles. Para aplicar esta teoría requiero los esfuerzos principales. Entonces, para determinar los esfuerzos principales de este punto infinitesimal H, esto es igual al esfuerzo que tengamos en el plano, el esfuerzo normal en el plano X más el esfuerzo normal en el plano Y sobre 2
más o menos la raíz del esfuerzo normal en el plano X menos el esfuerzo normal en el plano Y sobre 2 al cuadrado más el esfuerzo cortante al cuadrado. Muy bien. Reemplazando, tendremos lo siguiente. Esto es igual al esfuerzo normal en X. No hay, 0. El esfuerzo normal en Y de compresión menos 14.98 megapascales sobre 2 más o menos la raíz de 14.98, no me interesa el signo porque está elevado al cuadrado, sobre 2, más el esfuerzo cortante, que es de 17.21 al cuadrado. Esto nos genera dos esfuerzos, uno con el más y otro con el menos. Entonces tenemos 14.98 negativo dividido 2 más la raíz de 14.98 sobre 2 al cuadrado más el esfuerzo cortante al cuadrado. Con el más nos da un esfuerzo de 11.28 megapascales. Y con el menos nos da un valor de menos 26.26 megapascales. Son los esfuerzos principales. Para aplicar la teoría de Moore modificada vamos a decir que sigma A es el mayor y sigma B el menor. Entonces sigma A vale 11.28 y sigma B vale menos 26.26. Listo. Entonces vamos a traer la teoría para mirar cómo la aplicamos. Estas son las fórmulas de teoría de Moore para la teoría de Moore modificada para casos biaxiales, donde tenemos dos esfuerzos principales, sigma A y sigma B. Entonces verifiquemos si quedamos en alguno de estos rangos para saber qué ecuación utilizar. Sigma A mayor o igual que sigma B, entonces sabemos que sigma A vale 11.28, mayor o igual a menos sigma B vale menos 26.26, menos por menos más. 11.28 mayor que 26.26, no. Sigma A es mayor a 0, sí. Sigma A es menor que menos sigma B, miremos, 11.28 menor, menos por menos más 26.26, sí. Entonces, esta es la ecuación que debemos utilizar. Y con ella vamos a seleccionar un material. Entonces, vamos a ver. Tenemos sigma A, vamos a reemplazar. Sigma A vale 11.28. Esfuerzo último a compresión. No tenemos ni idea cuánto vale el esfuerzo último a compresión porque no conocemos el material, al igual que el esfuerzo último. Son propiedades mecánicas del material. Factor de seguridad que tenemos que garantizar es de 7.5 por el esfuerzo último a compresión menos el esfuerzo último más el esfuerzo último por sigma B. Sigma B vale menos 26.26. Hay que ponerlo con el negativo. Sobre el esfuerzo último a compresión menos el esfuerzo último. Entonces, como no tenemos una variable, sino que tenemos dos, va a tocar iterar. Vamos a traer las propiedades de los materiales frágiles, vamos a traer hierros y probaremos. Aquí traemos una tabla con algunos hierros y vamos a tomar el primero. El primer hierro tiene un esfuerzo último de 152, atracción, y un esfuerzo último a compresión de 572. Entonces vamos a reemplazar. Tendríamos 11.28 igual. Esto es para un hierro gris grado 20. Hierro gris 20. Entonces tenemos 11.28 por el esfuerzo último a compresión 572, sin signo ni nada, así como está en la tabla, 572 por 152 sobre 7.5 por el esfuerzo último a compresión, que es 572 menos 152.
más 152 por menos 26.26 sobre 572 menos 152. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular esto y vamos a ver qué tan cerca está de esto. Eso lo vamos a dejar en función del factor de seguridad, o sea, ese 7.5 lo vamos a quitar. Si el n, vamos a despejar n, o sea, aquí en vez de 7.5 vamos a poner una n, un factor de seguridad, que es lo que dice la ecuación. Si esta n es mayor que 7.5, este material no sirve. Si no, no nos sirve. Entonces, despejemos n. Tendríamos algo así. Vamos a coger este término de acá. Este término es 152 por 26.26 dividido 572 menos 152. Esto nos da 11.28. Entonces nos queda 11.28. Bueno, nos queda menos 9.5. Esto es menos 9.5. Lo voy a poner al otro lado al igual, o sea que se suma con 11.28. Entonces tenemos 11.28. 11.28. Nos dio el... Acá está. 11.28 más 9.5. Esto nos da 20.78. Entonces 20.78 es igual a esto que hay acá. Eso que hay ahí es 572 por 152 dividido 572 menos 152. Esto es 207.009 sobre el factor de seguridad. Por tanto, el factor de seguridad es igual a 207 dividido 20.78. Esto nos da un factor de seguridad de 9.95. Perfecto. Quiere decir que ese material no sirve. Ese hierro gris, que es el que menos propiedades mecánicas tiene, ¿sí? El que tiene las propiedades mecánicas de tracción y compresión más pequeñas, no sirve. Entonces, ese material es el que vamos a seleccionar. Ya tenemos seleccionado nuestro material frágil. Vamos a seleccionar un material dúctil. Para los materiales dúctiles, puedo utilizar la teoría del esfuerzo cortante máximo o la teoría del esfuerzo cortante octaédrico o la teoría de von Mises, que es lo mismo. También se le conoce como la teoría de distorsión, de energía de distorsión. Para este caso, podemos utilizar la fórmula de 1 sobre n al cuadrado igual al esfuerzo normal sobre el esfuerzo o la resistencia a la fluencia al cuadrado más el esfuerzo cortante sobre la resistencia a cortante basado en la fluencia al cuadrado. Reemplazando en esta ecuación tendríamos lo siguiente. A ver, primero que todo, ¿por qué puedo utilizar esta ecuación? Porque esta ecuación me sirve para estados de esfuerzos biaxial que tengan un esfuerzo normal y un esfuerzo cortante. ¿Qué es el caso nuestro? Nuestro punto infinitesimal tiene esfuerzo normal y esfuerzo cortante. Un solo esfuerzo normal y esfuerzo cortante. Reemplazando, tendríamos lo siguiente. El factor de seguridad que tenemos que garantizar es de 7.5 al cuadrado igual a el esfuerzo normal. El esfuerzo normal. Miremos el punto infinitesimal h, el esfuerzo normal es de 14.98. No nos interesa el signo. ¿Por qué? Porque el material dúctil se comporta igual a tracción que a compresión, ¿sí? Y igual sus resistencias, como es un material uniforme, son similares tanto a tracción como a compresión. Sobre el límite de la fluencia, que no lo conocemos, porque obviamente no sabemos el material. Nos están preguntando por el material. Más el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante es de 17.21
sobre la resistencia acortante a la fluencia al cuadrado. Sabemos que esta resistencia cortante a la fluencia varía dependiendo de la teoría que esté utilizando. En otras palabras, esa resistencia es igual a 0.5 el esfuerzo de fluencia a tracción si estoy utilizando la teoría del esfuerzo cortante máximo. Y es igual a 1 sobre raíz de 3 o 0.577 aproximadamente el esfuerzo de fluencia si estoy utilizando TECO. Bueno, entonces voy a basarme, puede ser en la TSM, voy a basar en la TSM, entonces voy a reemplazar este valor acá. Esto nos queda 1 sobre 7.5 al cuadrado igual a 14.98 sobre la resistencia a la fluencia al cuadrado más 17.21 sobre 0.5 la resistencia a la fluencia al cuadrado. Muy bien. Entonces, a la calculadora tenemos 1 sobre 7.5 al cuadrado. Hagámoslo término a término, despacio ahí. 1.7 periódico por 10 a la menos 2. Igual a 14.98 al cuadrado. Esto es 224.45 por el esfuerzo de fluencia a la menos 2 más 17.21 sobre 0.5 al cuadrado. Esto es 1185.13 por el esfuerzo de fluencia a la menos 2. Entonces podemos sumar estos dos términos que son 224 más 1185 y nos queda 1409. Entonces nos queda que el esfuerzo de fluencia al cuadrado es igual a 1409.588 sobre 1.7 periódico por 10 a la menos 2. Esto es igual a 79.289.37. La raíz de este valor, es de 281. Nos dice que el material que tenemos que seleccionar tiene que tener una resistencia a la cedencia o a la fluencia de 281.58 megapascales. Vamos a buscar un material que cumpla con eso, con esa resistencia. Aquí tenemos unos materiales dúctiles que cumplirían con ese límite a la fluencia, un 10-10, un acero SAE o IC 10-10 laminado en frío, el cual tiene una resistencia a la fluencia de 303 megapascales. Entonces vamos a seleccionar este material dúctil. Entonces, segundo, ¿cuál de los dos materiales seleccionará para construir el cuerpo? Tenemos un material dúctil y un material frágil. Ambos cumplen con la condición de tener un factor de seguridad de 7.5. Bueno, entonces podemos montar aquí varios escenarios. Primero, nos están pidiendo un factor de seguridad alto porque seguramente tenemos o no conocemos muy bien las condiciones a las cuales está trabajando el cuerpo, ¿sí? Podemos tener cargas variables, podemos asumir que no conocemos bien el valor de la carga, etc. Entonces, si es así, el material frágil que hemos seleccionado, que tiene un factor de seguridad de 9.95, será mejor que este material dúctil, ¿sí? Ahora bien, los materiales dúctiles son muy buenos soportando cargas variables. Inclusive tienen un límite a la fatiga, que pues no viene al tema.
Entonces, depende de las condiciones a las cuales voy a someter el cuerpo, podría seleccionar uno y otro. Ahora, si las condiciones son muy conocidas, ¿sí? Son bien conocidas, la carga es una carga estática, entonces, y ambos materiales cumplen con el factor de seguridad exigido de 7.5, yo seleccionaría el hierro. ¿Por qué? Porque tiene un factor de seguridad más grande.